va a pagar por la sangre inocente derramada. Pero vámonos a la guerra de México, a la guerra que en los diferentes territorios privatizados por la violencia vive el país. Jorge Manso, él es jefe de información de La Voz en Michoacán. Jorge, bienvenido a Proyecto Puente. ¿Frente a qué estamos con galimatías que se metió la autoridad? Nótese la ironía, porque ocurre que en las redes sociales se reportaron 17 personas, 17 personas fusiladas. La autoridad federal dijo que no hay datos duros que lo puedan confirmar. Las autoridades estatales han dicho también que llegaron, limpiaron la sangre, levantaron los cuerpos y ahorita estamos también frente a un limbo. Jorge Manso, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál es la versión periodística que podemos confirmar en esto? Bienvenido, Proyecto Puente. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte a ti y por supuesto a nuestro amable auditorio. No sé cuál sea el calificativo que hasta este momento le podríamos llamar a lo que ocurrió en San José de Gracia, en un municipio que limita entre Michoacán con Jalisco. Lo que sí es que hubo una matanza, hubo un enfrentamiento, de acuerdo con los testimonios, con los datos que se han recabado, y el número de personas fallecidas todavía no ha sido cuantificado. Lo cierto es de que ocurrió un hecho de violencia en este municipio que además es un tanto preocupante, no solo por el simple motivo de que se hayan enfrentado dos grupos rivales de la delincuencia organizada, sino también porque uno de estos grupos se encargó justamente de borrar la escena del crimen y de llevarse los cuerpos de las personas que habrían fallecido. Por lo tanto, estamos justamente frente a un hecho pues muy preocupante, porque pareciera que es el nuevo modus operandi o podría convertirse en el nuevo modus operandi de los grupos de la delincuencia, y que si no existiera el video que fue el que se viralizó en internet justamente el fin de semana para mostrar lo que estaba ocurriendo en este municipio, es muy probable que hubiese pasado de noche un hecho de violencia muy importante. Y lo importante porque finalmente, pues en un municipio de no más de 40,000 personas, pues fíjate lo que está ocurriendo, ¿no? Se enfrentan dos grupos de civiles armados, eh, hacen, cobran sus facturas a mano armada, a fuego, la ley del fuego, y pues bueno, finalmente la autoridad no llega. ¿Por qué no llega? Primero, la Fiscalía General de Michoacán dice el reporte llegó es a través de las redes sociales y no fue a través de el protocolo que establece la actuación policial. El alcalde, por su parte, dice sí se informó a la policía estatal, pero mientras estaba esta disputa entre si sí llegó o no llegó, o si no llegó, eh, pues hubo tiempo suficiente para que el grupo armado justamente borrar la escena del crimen. De acuerdo con los informes federales, el pelón, Alejandro G., quien justamente se encontraba de visita, por decirlo así, en esta comunidad, digo de visita porque él ya no vivía ahí, el informe también revela que él estaba radicando en el estado de Colima, eh, llega al velorio de su señora mamá, y fue cuando ocurre esta tragedia, porque él ya tenía la advertencia de que no podía regresar a la comunidad de de San José de Gracia, en Marcos Castellanos, municipio michoacano. Fue cuando llega el grupo rival y comienza lo que se convirtió en una guerra campal, que quedó grabada en algunos minutos de unos videos, insisto, que quedaron viralizados en la internet. Y después de esto, eh, la persona a quien se le identifica como el viejón, que podría ser considerada el nuevo jefe de plaza de la zona, fue el que justamente habría abierto fuego justamente contra sus rivales. Y bueno, el saldo de personas fallecidas, insisto, no se sabe porque justamente el grupo armado se encargó de lavar la escena del crimen, y cuando llegó la autoridad solamente encontró algunos rastros de sangre en masa encefálica, en bolsas que fueron tiradas, y además algunos productos de limpieza con los que justamente pues limpiaron la escena del crimen. Así es que parece de película, pero ocurrió según los informes de la Fiscalía,
y también de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal. Esto es lo que está ocurriendo en Michoacán, es una guerra, evidencia justamente lo que está ocurriendo en los municipios que pues además están rebasados en su capacidad para atender una situación como esta. El presidente municipal dice había 6 elementos policiales, evidentemente insuficiente el estado de fuerza para atender una problemática como la que se vivía. Ya escuchó usted, exactamente es una guerra lo que se vive ahí. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente, nos ve a cualquier hora del día en como Proyecto Puente en YouTube. Entonces, para culminar, Jorge Manso, jefe de información de La Voz, no se sabe, como me dijiste, cuántas personas murieron realmente. Es decir, no se sabe y la autoridad no da por hecho tampoco que haya sido un fusilamiento. En efecto, la Fiscalía dice no se descarta ninguna línea de investigación, pero los datos que tiene la Secretaría de Seguridad Pública Federal dice no existen elementos para poder considerar que se trata de un fusilamiento. Y sobre la cantidad de muertos, efectivamente, no hay ningún método que pueda comprobar justamente que habría sido una cantidad como la que se llegó a mencionar de 17 personas fallecidas. Pudieron ser menos, pudieron ser más, no lo sabemos, porque los cuerpos se los llevaron los grupos que estaban en disputa. Increíble, aunque el video sí parecía, vaya, bueno, estaban formados y después se se escucharon las ráfagas. Igual no sé si lo podemos poner ahorita a retomar el video del fusilamiento. Bueno, que así aparecía en redes sociales, ¿no? Es decir, una especie de, hay que decirlo, era un fragmento también. Se tiene que, lo podemos volver a poner, nomás para cerrar esta plática con Jorge Manso, de jefe de información de La Voz de Michoacán. Mire usted, adelante, por favor. Pues el video está muy claro, es decir, cómo los forman, disparan y no se sabe, y en un velorio. Vaya, Jorge, el video es fuerte. Bueno, ciertamente no está de cerca, no somos tampoco amarillistas, no lo habíamos permitido esas imágenes repulsivas, pero ahí está el contraste de lo que se publica, de lo que ocurrió, de lo que presenta la autoridad, de cómo se borró la sangre y la crónica que nos describes y que hemos juntado. Vaya situación, esa exactamente es la guerra que vive México. Jorge, gracias y estamos en contacto aquí en Proyecto Puente. Con gusto, estoy a tus órdenes desde Michoacán para estarles informando a tu audiencia y por supuesto de relatarle lo que ocurre en Michoacán. Con mucho gusto, te seguiremos consultando. Nomás para reiterar, ¿de quién era el velorio? Si se puede decir, obvio, bajo las normas de seguridad del periodismo, porque somos periodistas, no somos héroes, y por eso ni te pregunto nombres de cárteles o situaciones así, porque sé los riesgos que hay. Sí, era la mamá de uno de estos dos personajes, uno de ellos aparentemente murió, le llamaban el pelón, Alejandro G., era su mamá, una señora de más de 70 años, de nombre Elisa, quien era velada justamente a unos metros de donde ocurrió pues lo que pareciera una balacera, un enfrentamiento. Así es que bueno, esto es lo que tenemos de información oficial. Gracias, Jorge. Buenos días. Buen día. Corte, volvemos con más información. Comienza